Muy buenas tardes, señores del jurado, asesoras del proyecto y compañeros. Nuestro proyecto de investigación titula Desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura de estudiantes del grado quinto. Nuestros integrantes en la realización de este proyecto son los docentes Aliomar José, Macea Avilés, Dairo Darío Laguna Vizcaíno y Nora Piedad Ruiz Leal. Nuestra asesora de proyecto es la magíster Jennifer Vega. Nuestra justificación del proyecto consiste en que aprender a leer y escribir siempre ha sido una preocupación importante en la escuela. El aprendizaje es una herramienta de la lectoescritura que se considera básica para acceder al mundo cultural, según lo dice Pascual 2020. Sin embargo, las dificultades específicas de lectoescritura son enormes en el ámbito escolar. Conocer esas dificultades de lectoescritura es el primer paso que se debe tener en cuenta para corregir errores que se cometen en el proceso de la enseñanza. También es importante conocer métodos usados en diferentes contextos para tener una visión más amplia. Nuestra descripción del problema, según la UNESCO del año 2017, nos dice que más de la mitad de los jóvenes de América Latina y del Caribe no alcanzan los niveles suficientes requeridos en la capacidad lectora. Y el 36% de los niños adolescentes no cuentan con los niveles de lectura. Según estadísticas de la UNESCO, la comprensión lectora es una especie de discapacidad o incapacidad para poder insertarse en la sociedad y poder tener entendimiento de los derechos y deberes como ciudadanos, según Semana 2017. Nuestra descripción problemática en el contexto tenemos que el propósito de nuestra investigación obedece a las siguientes problemáticas que se han encontrado en los niños del grado quinto de la institución educativa José Celestino Mutis de Prado, Tolima, presentando dificultades de lectoescritura tales como confundir sonidos y no tener manejo claro de las combinaciones, poco interés en la escucha, poca fluidez verbal, dificultades al deletrear y entender el significado de las palabras, omitir letras al escribir, poca claridad de los trazos gramafológicos. La formulación del problema consiste en cuáles son los principales aspectos en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura de estudiantes del grado quinto del Colegio José Celestino Mutis de Prado, Tolima. Nuestro marco teórico tenemos que el marco referencial tuvimos en cuenta la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letra, también algunos autores como Antolinés y Arce 2019, Franco y Ayala 2011, que nos dan un gran aporte sobre la enseñanza y las técnicas de aprendizaje. En el marco conceptual tenemos 3 autores también que nos han hablado ampliamente, como son Ortiz, Arteaga y Pascual, que nos dan fluidez sobre la lectura, la escritura y también sobre algunos métodos de enseñanza y aprendizaje. En el marco legal tuvimos en cuenta la Constitución del 91 en el artículo 67, también la Ley General del 94 en el artículo 20 y 21, y también los estándares básicos, especialmente los del área de castellano. En el marco conceptual tenemos a la institución educativa José Celestino Mutis de Prado, Tolima, que fue la que elegimos para hacer nuestro proyecto de investigación. Conociendo ya la problemática de nuestra investigación, propusimos los siguientes objetivos. El objetivo general es analizar los principales aspectos en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura de estudiantes del grado quinto de la institución educativa José Celestino Mutis de Prado, Tolima. Nuestro primer objetivo específico es conocer las dificultades más comunes en el aprendizaje de la lectoescritura y los métodos de enseñanza proponderados y hallados en la literatura. Nuestro segundo objetivo es identificar las dificultades de lectoescritura que presentan los estudiantes del grado quinto del Colegio José Celestino Mutis. Y por último tenemos reconocer los métodos y técnicas de lectoescritura que utilizan los docentes en el proceso educativo de los estudiantes del grado quinto. La metodología. La metodología de nuestro proyecto de investigación está basado en un enfoque cualitativo.
Este enfoque cualitativo está apoyado en los autores Blasco y Pérez 2017, quienes dicen que en este enfoque pues, podemos describir las situaciones polémicas que se presenten en un contexto natural de cualquier institución o grupo de personas. También nos va a permitir utilizar varios instrumentos para la recolección de la información. Bueno, tipo de investigación. El tipo de investigación de nuestro proyecto está basado en la investigación acción participativa, apoyados en el autor Bolívar 2018. Este tipo de investigación pues, nos permite estar en contacto directo o interactuar con las personas partícipes de nuestro proyecto, en este caso estudiantes y profesores de la institución educativa José Celestino Mutis de Prado, Tolima. Población y muestra. Bueno, la población corresponde a los estudiantes del grado quinto y docentes de primaria de la institución educativa José Celestino Mutis en el municipio de Prado, Tolima. Y la muestra fue un total de 22 estudiantes del grado quinto y 7 docentes de la institución educativa José Celestino Mutis del municipio de Prado, Tolima. Estos docentes se desempeñan en el grado quinto. Instrumentos para la recolección de la información. Nuestro equipo de investigación utilizó 2 instrumentos en su investigación. Uno pues fue la entrevista, la cual se le aplicó a los docentes del grado quinto de la institución educativa José Celestino Mutis. Y la otra fue la tabla de observación. Esta fue aplicada a los estudiantes que se encuentran cursando el grado quinto de esta institución. Muy bien, ahora continuemos con los resultados. Recordemos que utilizamos 2 instrumentos, la entrevista y la observación. En cuanto a la entrevista, las preguntas iban dirigidas a 4 grandes aspectos. Empecemos por uno de ellos, que es sobre las preguntas que tienen que ver con las habilidades que deben desarrollar los estudiantes de quinto en lectoescritura. Encontramos por la respuesta que nos suministraron los docentes de que las habilidades que deben desarrollar los estudiantes están clasificadas en 3 grupos. Un grupo que tiene que ver con la oralidad, con la comprensión lectora y con la escritura. Ya que respuestas que nos dieron, como por ejemplo, los niños deben desarrollar una buena entonación de voz, una fluidez al hablar, claridad para comunicarse y seguridad en los momentos de comunicar sus ideas, tienen que ver con aspectos de la parte oral. También respuestas que nos dieron como la capacidad de anticiparse a la lectura, los conocimientos previos, la predicción e inferencia, las paráfrasis y el análisis, así como poder extraer de manera correcta las ideas principales de un texto, el identificar los tipos de textos, el argumentar las posturas con un sentido crítico y también tener buenos o adecuados hábitos de lectura, son respuestas que tienen que ver con la parte de comprensión lectora. Y finalmente encontramos otras respuestas como que tengan una buena ortografía, escribir de manera clara, tener una buena narrativa, una argumentación textual, una letra ordenada y legible y que se mantenga dentro del renglón. Estas respuestas tienen que ver con la parte escrita. La otra serie de preguntas iban buscando respuestas sobre cuáles son las dificultades que presentan los estudiantes en lectoescritura. Por la respuesta de los docentes, de la misma forma encontramos que sus respuestas están englobadas en 3 aspectos, ya que nos respondían como los niños presentan miedo a leer en público, leen de forma lenta, tienen poca fluidez verbal y no pronuncian adecuadamente algunas palabras, tienen que ver con la parte de la oralidad. Otras respuestas, como por ejemplo, tienen baja comprensión lectora, les falta argumentar, tienen apatía por las lecturas extensas, son aspectos que tienen que ver con la comprensión de la lectura. Y finalmente, respuestas como los niños tienen mala ortografía, faltas ortográficas y pobre expresión al escribir, son habilidades o dificultades que tienen que ver con la parte de la escritura. La otra serie de preguntas iban enfrascadas en responder sobre cuáles son las técnicas de lectoescritura que utilizan los estudiantes. A las respuestas del docente encontramos que ellos utilizan estrategias o técnicas como escoger una lectura que sea acorde a los gustos del estudiante, utilizar el subrayado, leer de manera repetitiva, leer en voz alta, incluir imágenes dentro del texto, elaboración de talleres diarios, también utilizan mucho el juego como estrategia, la escucha de cuentos y de lecturas, así también como de composición de escritura a partir de poemas, coplas, cantos, adivinanzas y también la realización de sopas de letras. La otra serie de preguntas era sobre cuáles son esos métodos que los docentes conocen y cuáles son los que sienten que le han dado mejores resultados. En este aspecto encontramos de que los docentes conocen y usan mucho el método mixto porque creen que es más adaptable. También consideran que el método fonético
es muy usado, también le da buenos resultados, el método alfabético, el silábico, el método global. Son los métodos más comunes que utilizan los docentes y también son los más usados por esos docentes en el grado quinto para la enseñanza de la lectoescritura. El segundo instrumento que utilizamos fue el de la observación, y con este instrumento se encontró que las dificultades que presentan los niños en la lectoescritura están divididas en 4 aspectos: la expresión oral, la comprensión oral, la expresión escrita y la comprensión lectora. En cuanto a la expresión oral, se encontró que la mayoría de los niños al leer no respetan los signos de puntuación y les cuesta leer con fluidez textos muy largos. En cuanto a la comprensión oral, no se hallaron dificultades registradas por el instrumento de observación. Sin embargo, en la parte de la expresión escrita y la comprensión lectora fue donde más dificultades encontramos en los estudiantes, ya que encontramos de que una cantidad considerable de estudiantes tienen dificultades, tienen faltas ortográficas. Prácticamente la mitad no tiene una buena fidelidad a los textos, ya que cuando escriben omiten letras, omiten palabras, utilizan diferentes tipos de letras al momento de escribir. No tienen una buena memorización al dictado, no tienen una letra legible y ordenada, y en la producción de texto se le dificulta usar o combinar las palabras con los dibujos, así como también se le dificulta tener textos escritos de manera clara. Y también las dificultades en cuanto a la comprensión lectora se evidenciaron en donde los estudiantes no identificaban los tipos de texto y se les dificultaba hacer hipótesis sobre la intención de algunos de los textos leídos. Ahora bien, para hacer la discusión, hicimos una triangulación entre lo encontrado en la observación, la entrevista y lo que encontramos en la revisión de la literatura acerca de estos temas. En cuanto a las habilidades de la lectoescritura, comparando lo que encontramos en la literatura con lo encontrado en la información suministrada en la entrevista, encontramos de que hay unos puntos en común, los cuales son las habilidades fundamentales, son la comprensión lectora, el hábito de la lectura, la lectura fluida, la ortografía y la producción de textos. Según la literatura y la entrevista, estos son los aspectos más importantes que deben desarrollar los niños. Sin embargo, la entrevista nos suministró información que no encontramos en la literatura, como por ejemplo la parte de tener buenos movimientos corporales a la hora de hablar y a la hora de leer, el manejo del auditorio, la seguridad, la autorregulación y la edición. Si bien estos son aspectos importantes al momento de tener una buena comunicación, no encontramos información en la literatura como aspectos claves de la lectoescritura. De la misma forma, encontramos en la literatura un aspecto que no se encontró en la entrevista, el cual es el vocabulario y la semántica, que se consideran algunos autores como unos aspectos claves a la hora de tener buenas habilidades en la lectoescritura. Ahora bien, en cuanto a las dificultades de la lectoescritura, comparamos la información obtenida en la entrevista, la observación, y lo comparamos con lo que dice la literatura más reciente sobre estos aspectos. ¿Qué encontramos? Encontramos de que los puntos en común en cuanto a las dificultades de la lectoescritura es que la mayoría de los estudiantes, así como estudiantes de otros contextos que encontramos en diversas investigaciones, es que presentan dificultad en la lectura en el momento de leer de manera rápida. Es decir, los estudiantes tienen problemas para leer de manera rápida y fluida. También la mayoría de los estudiantes presentan dificultades a la hora de seguir la fidelidad de los textos escritos, es decir, escribir tal cual como están en los libros o como se le dicta, ya que en muchas ocasiones omiten palabras y letras. También un problema en común es la falta de ortografía que se encuentran tanto los estudiantes de esta institución como de otras instituciones. Y también la parte de interpretar los textos escritos. Es un inconveniente que se encuentran en muchas escuelas en diversas partes de Colombia y Latinoamérica, y también lo he encontrado en esta institución donde aplicamos estos instrumentos. Sin embargo, encontramos información en la entrevista que no encontramos en la observación. Por ejemplo, la entrevista nos arrojó información sobre que los niños presentan miedo al hablar en público, que tienen un tono de voz baja y tienen un mal agarre del lápiz. En la observación encontramos de que los estudiantes no tenían dificultades respecto a su pronunciación, respecto a su fonación y a su escucha, ya que en la entrevista nos suministró mucha más información detallada de lo que se encontró en la observación. Y también la literatura encontró algo que no pudimos ver en estos dos instrumentos, y es que de acuerdo a diversos autores,
el desconocimiento alfabético y el vocabulario son problemas muy comunes en los niños en escuela básica, en diversas investigaciones encontradas en países latinoamericanos como Ecuador, sobre todo. En cuanto a los métodos de la enseñanza de la lectoescritura, según la información obtenida en la entrevista, encontramos que los métodos utilizados por los docentes son el método alfabético, silábico, fonético, mixto, el método global, que son los más comunes encontrados en la literatura, siendo para la literatura los que mejores resultados muestran el método global, el método mixto y el método fonético. Sin embargo, la literatura también muestra que hay unos tipos de métodos llamados métodos constructivistas y también métodos reflexivos, en la cual no se encontró en la entrevista de los docentes. De la misma forma, los docentes manifestaban que en muchas ocasiones no es que utilizaran como tal un método, según como dicen pues, las guías, sino que utilizan estas estrategias de forma empírica, es decir, que lo van sustentando en su experiencia, en su práctica del día a día. Ahora bien, podemos llegar a 4 grandes conclusiones. La primera es que las dificultades de las lectoescrituras, tanto en los niños de esta institución como en los niños de otros contextos, son esencialmente el problema de la comprensión de la lectura, de la producción de textos y de la expresión oral. La otra conclusión es que los principales métodos utilizados tanto en Latinoamérica como en la institución son el método silábico, alfabético, fonético, global y el mixto, y la literatura recomienda que se utilicen el global, el mixto y el fonético porque han demostrado mejores resultados. La otra conclusión que encontramos es que los docentes también utilizan algunas estrategias y algunas técnicas para mejorar la lectoescritura en sus estudiantes, como lo son la lectura en voz alta, la repetición, el dictado, y algunos autores apoyan esas estrategias. Sin embargo, otros autores manifiestan de que esas estrategias se consideran ya antiguas y que los estudiantes en esta era se sienten más atraídos por herramientas digitales, por lo que recomienda la utilización de la tecnología de la información y la comunicación al momento de enseñar la lectoescritura. Y la última conclusión es de que los principales aspectos que intervienen en el proceso de la enseñanza, aprendizaje de la lectoescritura tienen que ver con las habilidades que deben desarrollar los niños, como son la comprensión de la lectura, la buena expresión de la escritura y la expresión oral, y también juega un papel muy importante el método y la estrategia que utilice el docente para su enseñanza. Finalmente, podemos hacer estas 4 recomendaciones. La primera va dirigida a los docentes, y es que los docentes puedan tener la capacidad de analizar las características individuales de sus estudiantes, ya que pueden tener tanto dificultades como habilidades diferentes a las de los demás. También que puedan mantenerse informados sobre los diferentes métodos y técnicas que ofrece la literatura y que han demostrado mejores resultados. También recomendamos a los directivos que puedan gestionar los recursos tecnológicos y también que puedan capacitar a los docentes en el uso de las TICs para que puedan emplearlos en las estrategias de mediación en el proceso de la lectoescritura. A las familias recomendamos que puedan crear ambientes propicios para estimular la lectura y la escritura en su práctica habitual, que puedan despertar en los niños el interés sobre los libros, sobre todo en las primeras edades. De la misma forma, recomendamos a los futuros académicos, los que están preparándose para ser docentes, para ser magíster o doctores en temas de educación, que puedan también fomentar la investigación a profundidad en temas que tengan que ver con la lectoescritura, que puedan también ellos identificar maneras de que se puedan precozmente ver cuáles son las dificultades que pueden estar enfrentándose los niños y también que puedan proponer nuevos métodos, nuevas estrategias que puedan tener mejores resultados también en el contexto de lo que se encuentran las escuelas colombianas. Para finalizar, queremos decirte que este proyecto pretende posteriormente continuar con una elaboración de una guía donde esté recopilado toda esta información para que se pueda suministrar a los docentes y a los directivos de la institución José Celestino Mutis sobre las dificultades que encontramos en una muestra de sus estudiantes y que también en esa guía se pueda suministrar la información actualizada sobre cuáles son los métodos más usados y cuáles son los resultados que han tenido en estudiantes de diferentes contextos. De esta forma concluimos, le agradecemos mucho y les procedo a mostrar la bibliografía. Muchas gracias.